sección B1 realizaremos una representación teatral del cuento llamado El Unigénito, que nos relata el amor de Lawrence hacia su amada Nélida. Tomando un paso inesperado, tenemos a Walter esperando en el altar a Nélida. La narración se transforma en un triángulo amoroso, desencadenando acontecimientos inesperados. Cabe decir que el cuento fue elaborado por nuestro poeta y escritor peruano César Vallejo. El señor Lawrence es soltero y no tiene hijos. En ese momento ya llevaba enamorado de una noble dama de la ciudad. 10 años, sí, no te rías. El señor Lawrence se había enamorado de su novia hace 10 años. Él mismo informó que, aunque nunca habían estado juntos, ella lo sabía todo y probablemente ella también lo amaba un poco, ya que a menudo el señor Lawrence escribía a menudo su amor por ella. Viejo amor, flamante, siempre aquel. ¿Cómo estás? ¿Hablaste con tu madre? No te olvides de la invitación, por favor. Sí, está bien, eso haré. Dentro de un restaurante se encontraban conversando dos amigos. Uno de ellos era el señor Lawrence. Amigo Lawrence, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con la amada? Hey, tranquilo, solo era una broma. No, nada, solo que justo la acabo de ver y la verdad que estaba con un vestido blanco y se le veía hermosa. ¿Cómo es posible esto? ¿Y tú qué pasó con los 10 años de amor que se tenían? Mozo, muchas gracias, mozo. Sírvete. A ver, invítame un poco. Mmm, esto parece pasado de hace un día, creo. Bueno, vamos a devolverlo. Mozo, lléveselo, por favor. Esto parece que está guardado. No obstante, lo cual notificaba que daba él, con roja selva de celos, que verdaderamente lo que el señor Lawrence sentía por aquella dama era una pasión a todo cuadrante. No había duda, viejo amor flamante siempre es suyo. Otro día el amigo lee un diario local que siempre repartían al día, como todo periódico. Ha quedado concluida las bodas de la señorita Nélida del Mar y el señor Walters. Pobre mi amigo Lawrence. No volvió el señor Lawrence a decir palabra alguna sobre Nélida. Cavilloso, callado, solo de vez en tarde, enventanar la tacimitud del yantar, para estornudar algún versículo del Eclesiastés, entre cuyas cenizas aventada con aire, confirmado de orfandad,
su desventura. Y un domingo al mediodía, la orquesta lanza una torreada, marcha nupcial, entre las pilastras de rancias molduras provinciales y bajo los domos iluminados del templo, cuyo altar mayor resplandece el guirnaldo de albos azares, goteantes de campo y de rocio. El amigo se encontraba en la boda y ahí se encontraba el señor Lawrence. La ceremonia continuó. Estamos todos reunidos aquí en el altar para que Dios, con gracia y voluntad, garantice y apruebe la unión de estas dos almas. Walter, ¿está dispuesto a amar y respetar a Mérida hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Nélida, ¿está dispuesta a amar y respetar a Walter hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Por el poder que me otorga la ley, yo los declaro marido y mujer. Walter, puede besar a la novia. En el preciso momento en el que el tonsurado le hacía la promesa, alzó ella sus ardientes ojos de ámbar oscuro, inundados en febril humedad, y derecho fue a clavarlos en el otro, en el señor Lawrence. Luego el señor Lawrence cayó pesadamente a tierra. El desposorio quedó frustrado, ciega, polvoreada, a gran espesor entre los que hubieran sido esposos. Nélida también había sufrido en tal instante seria conmoción nerviosa y, llevada al lecho del dolor, agravándose, fue de segundo en segundo para morir en una hora después de la instantánea muerte del pobre José Matías. Pobre señor Lawrence, solo de esta manera y en solo este beso fugaz, frotado y encendido por el total de su vida, y en la muerte logró unir su carne a la carne de su amada. Luego de años, un niño fino y bello acaba de detenerse en la esquina de Belén, un niño extrañamente hermoso y melancólico. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Y tus padres?
Buenas tardes, hoy tengo el agrado de presentar a la psicóloga Gladys Casayo, quien va a participar en nuestro análisis acerca del cuento del unigénito. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer si yo conozco a una persona que tiene pensamientos suicidas? Primero, trata de inyectarle. Si tú detectas a alguien que tiene este tipo de problemas, tú tendrías que inmediatamente actuar. ¿Qué? Vamos a salir. No le digas si te veo triste, porque lloras, que no, todo lo contrario. Dile, acompáñame que me siento preocupada. No le toques el tema de la tristeza. Me siento preocupada. Acompáñame que tengo que hacer. Ayúdame por favor. Si no quieres hacer, tú no hagas, pero quiero saber que hay alguien a mi lado que me converse. Y entonces le estás haciendo que sus pensamientos negativos, sus pensamientos feos, aquellos de eliminación, empiecen a cambiar por tu preocupación. Entonces estás haciendo que su pensamiento no se preocupe tanto, se focalice en él, sino se focalice en ti. ¿Usted conoce algún caso de alguna persona que intentó suicidarse, quizás por un vacío que sintió al morir su pareja? He tenido muchos casos de personas inclusive que vienen. Me preocupa sobre todo cuando de niños, me preocupa de por sí los niños melancólicos. Cuando les evalúo en jóvenes me preocupa muchísimo más, y adultos, cuando ya vienen ya por sí, he tenido ideas de eliminarme porque tenía problemas de pareja, porque no me abrían las cosas. Pero, bueno, entonces le digo, muy bien, y mujeres, es lo peor, mujeres. Y le digo, ¿tú has pensado eso? Sí, muy bien. Y cuando sucede eso, le digo, ya para ti, mira, al margen de lo que es lo que puede ser la religión, tú la tuya, yo la mía, cada uno, al margen de eso, ¿sabes lo que pasa primero con tu alma? De repente tú no lo sabes, pero tu alma va a vagar y no va a tener paz. Y segundo, tú tienes familia, de repente tendrás una mamá, de repente tú tienes mamá, de repente tienes hermanos, de repente tienes hijos. Entonces piensa que ya, tú acabas con tu vida, y eso siempre se los digo y también te lo transmito, tú acabas con tu vida, pero ¿y después? ¿Qué va a pasar con tu hermano menor o tu hermana menor? Que hasta el día que se muera va a pensar, ¿qué pensó mi hermana cuando se quitó la vida? ¿Qué pensó? Y va a ser un sentimiento que va a tener toda su vida, no solamente pensamiento, es un sentimiento, porque sentimiento de tristeza, de culpa, de cosas que no ha resuelto. Entonces, tú debes pensar que si te quieres eliminar, piensa, ¿qué vas a dejar? No, ya no pienses en ti, ya, tú solucionas, entre comillas, lo solucionas quitándote la vida. Pero, ¿qué pasa con los que van? A tu hermano no te va a gustar que hasta el día que se muera, ahora tienen 5 años, 6 años. Va a estar pensando, puede vivir 50, 60 años, y los 60 años pensando, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie va a tener que decir. Entonces, eso recién nos hace un poco reflexionar en lo que viene después, porque en ese momento lo ve como solución, pero cuando ya se ponen a pensar en lo que hace lo peor, empiezan a cambiar. Claro. Como última pregunta, ¿qué personas están en riesgo de suicidarse? ¿Qué factores presentan estas personas? Mira, uno de los factores es la soledad. Cuando se encuentran solas, cuando se han separado, cuando se separan las parejas, es un riesgo fuerte. Cuando están separadas, cuando viven solas, cuando están abandonadas, por ejemplo, te digo, las personas mayores. Conozco personas, abuelitas a veces que han venido, estoy sola, mi hija se fue. Y se fue y de verdad no hay qué hacer. Después, en el caso de las personas adultas, generalmente es el hecho de haber peleado y no poder resolver de frente sus conflictos, de no controlar su ira, y son las cosas, yo no controlo, yo creo que lo mejor es no vivir. Entonces no, le digo, esto se soluciona así, vamos cambiando de poco. Esto se construyó durante años. Si usted quiere cambiar en un par de días, lo que ha construido en años no se puede. Entonces, empezando a demostrarle, y a uno tiene que demostrar con evidencias que puede cambiar. Sí, se puede
yo a mis chicos, cuando vienen con su autoestima baja, tengo que mostrar con una evidencia cada día de que su autoestima va subiendo, que ellos han acabado con su autoestima para levantarla nuevamente. Bueno, en la conclusión de César Vallejo, pues toda la obra nos conduce a un intrigante viaje literario en el que el amor y el sufrimiento toman el rol importante, ya que se sumergen en la vida de los personajes principales, que son Marcos, Nérida y Walter. A medida que avanzamos en esta narrativa, Vallejo nos va sumergiendo a un mundo cada vez más surrealista, ya que no se espera lo que va a pasar en la obra, ¿no? Mientras que nos cautiva con las percepciones tanto al lector y a los oyentes, los que están viendo la obra ahora mismo. Pues de manera también tiene algo sutil lo que es la parodia religiosa, pero pues esta obra no solamente nos cautiva con las emociones, sino que tiene mucho más allá de eso, ya que también nos habla de un triángulo amoroso que tuvo que ver los personajes principales, ¿no? Y que al final pues termina con un suicidio, el cual pues hoy en día lo vemos mucho marcado en lo que es la perspectiva de toda la sociedad, ¿no? Pensando en que eso solamente puede pasar en alguna obra, pero también pues dando hecho que también pasa en la vida real, porque nos adentramos, ¿no? Pensamos solamente en que puede pasar en la obra, pero también en la vida real pues hemos visto muchas noticias tal vez parecidas. Por eso es muy importante la salud mental, ir también a hablar con alguien cuando tú de verdad sientas, y no esconder los sentimientos, ¿no? Así como lo dice el personaje principal. Siempre tratar de decir, de ser sincero todo lo que uno va sintiendo, para que al final pues no pase lo que se vio en la obra, ¿no? Y siempre también hablar con la verdad,